Bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir, sobre todo a la mayoría que sois fieles, habituales de todo lo que se hace en torno a Rafael Altamira. Así que muchísimas gracias por venir en un lunes, que sabemos que es un día malo, pero bueno, creo que va a ser muy interesante y además como se retransmite a través de video streaming, pues quedará grabado y luego pues lo podéis pasar a la gente que le pueda interesar, ¿no? Bueno, ya sabéis que es el ciclo Tardes con Rafael Altamira. Esta es la segunda sesión. Este año solo tenemos 3 sesiones, que la próxima va a ser con José Ferrandiz, que va a cerrar el ciclo el 2 de diciembre, ¿no? Y bueno, la primera, hoy nos hemos intercambiado los puestos. La primera sesión, Javier, mi hermano, hizo la presentación y yo di la charla. Yo iba a ser al revés. Y bueno, todos le conocéis, pero bueno, para aquellos que no le conozcáis, es Javier Ramos Altamira, licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, es documentalista y es también investigador y escritor, sobre todo de temas cinematográficos, que es un gran experto, sobre todo en el tema del western y del spaghetti western, que es uno de los mejores especialistas que hay en España. Pero también ha escrito libros relacionados con Rafael Altamira, que son Rafael Altamira, Anécdotas y Curiosidades, que publicó con la editorial ECU de Alicante, 2011, y Rafael Altamira, José Lázaro Galdiano y la España moderna, que publicó con la Universidad de Alicante en colaboración con la profesora María Ángeles Ayala, que bueno, Eva Valero lo conocía muy bien. Y bueno, además con el tema de Altamira, que está también muy implicado, pues lleva el blog dedicado a Rafael Altamira, rafaelaltamira.com, ¿no? .es, que ahí tenéis toda la información de todos los actos que se hacen en relación con Rafael Altamira y, por supuesto, las visitas que realizamos los dos al despacho que está aquí mismo, en el primer piso del despacho de los objetos y de Rafael Altamira que tenía en la calle La Gasca de Madrid. Bueno, pues sin más le dejo, iba a ser muy interesante porque en la primera sesión yo hablé del padre Rafael Altamira, de José Altamira, de cuándo llegó aquí a Alicante, en los primeros años donde vivieron y bueno, pues perfectamente complementaria con lo que va a hablar hoy Javier, que es de los años de formación de su hijo, de Rafael Altamira, primero en Campello y después en Alicante. Pues sin más, muchísimas gracias de nuevo por venir y le cedo la palabra a Javier. Pues muchas gracias, Ignacio. Bien, como dice el título de la conferencia, voy a hablar sobre los años de formación de Rafael Altamira, su etapa escolar. Esta conferencia, tengo que decir que no ha sido muy fácil de preparar porque no hay demasiada información, sobre todo de la etapa que va hasta los 10 años, que es cuando estudió en Campello, como ahora voy a contar. Pero aún así he conseguido sacar cosas, yo creo, interesantes, les va a gustar. Bien, la charla la voy a dividir en dos partes. En primer lugar voy a explicarles el contexto histórico y familiar en que se desarrolló la etapa de infancia y adolescencia de Rafael Altamira. Y en la segunda parte les voy a contar un poco cómo era el sistema educativo en aquella época, en segunda mitad del siglo XIX, y cómo fue la formación de Rafael Altamira y los centros educativos a los que fue. Bien, empezando con el contexto histórico, lo pongo así. El año que nació Rafael Altamira, que fue 1866, en España reinaba la reina Isabel II, quien, como saben, fue depuesta 2 años después, en 1868, por la Revolución Gloriosa, que dio paso a lo que se llama el sexenio democrático. Bien, 4 años después de esta revuelta, en 1872, empezaría Rafael Altamira lo que era su formación escolar. Formación que duró hasta 1881. Este periodo de formación coincidió en primer lugar, con el rey Amadeo I de Saboya, era quien reinaba cuando él accedió a la escuela, con la Primera República y después con los primeros años de reinado de Alfonso XII.
este rey reinó hasta 1885 y Altamira terminó en 1881, que fue cuando pasó a la universidad. Y bueno, este era el contexto histórico, era así muy rápido. Luego, a continuación, les voy a explicar cómo fue el contexto familiar. Rafael Altamira, también como muchos sabrán, nació supuestamente en el número 2 de la calle Cienfuegos de la ciudad de Alicante, un 10 de febrero de 1866, en el seno de una familia burguesa de clase media. Él era el cuarto hijo del matrimonio formado por el murciano José Altamira Moreno, de profesión músico militar, y la alicantina Rafaela Crevea y Cortés, natural de Conceitana y miembro de una familia de músicos ilustres, entre los que estaban sus hermanos y tíos de Rafael Altamira, Vicente y Miguel Crevea. Este segundo muy conocido por ser autor de un miserere que se tocaba todas las Semanas Santas en la concatedral de San Nicolás de Alicante, y que se tocó el año pasado, y este año no sabemos si se tocará. Sí. Aunque Rafael Altamira nació en Alicante, sus 2 primeros años de vida no nos pasó allí, sino que nos pasó en Cádiz, porque allí estaba destinado su padre, José Altamira, estaba destinado como músico militar en el 7º Regimiento de Artillería. Estaba allí desde el año 1864. Allí permaneció la familia viviendo durante 2 años hasta 1868, año que coincide con la Revolución la Gloriosa, cuando don José, con solo 45 años, pero ya bastante harto de la vida militar, después de una trayectoria, como contó mi hermano el otro día en la charla, larguísima, con infinidad de conflictos, participó en las guerras carlistas, estuvo luchando en Italia, en las guerras de Marruecos, recibió condecoraciones y tuvo infinidad de destinos también por toda España. Pues ya cansado de esta vida decide solicitar el retiro con 45 años. Y el ejército se lo concede y como consecuencia la familia pues vuelve a Alicante, donde vivía gran parte de la familia de su madre, de Rafaela Crevea. Una vez de vuelta en Alicante, el padre, don José, y ya fuera del ejército, se mete de lleno en lo que es la vida cultural, educativa y política de la ciudad de Alicante, llegando a conseguir incluso los cargos de concejal, de teniente de alcalde, incluso de alcalde accidental de la ciudad de Alicante en 1890. Como explicó mi hermano Ignacio, don José era de ideología liberal y un gran amante de la música y de la cultura, al igual que era su mujer, Rafaela. Este matrimonio, el matrimonio entre José y Rafaela se me olvidó decirlo, sí, tuvo 6 hijos, Rafaela era el cuarto. De los 6 hijos, 3 me parece que murieron pronto, ¿no? Fue así. O 2 fallecieron pronto. Y él era el cuarto, pero a todos ellos trataron de darles una educación basada en el esfuerzo, el trabajo, la constancia, el respeto a los demás y también el amor por la cultura como ejes principales de su formación. Sobre su padre, Rafael Altamira comentaba lo siguiente en unas notas manuscritas que no estaban publicadas. Decía: lo que debo a mi padre, laboriosidad, conciencia del deber, aunque no guste, sentimiento de benevolencia y caridad, y el campello. Como ven, campello siempre fue muy, muy importante en la vida de Rafael Altamira. Por cierto, se me olvidaba. Aquí tengo una fotografía de los padres de Rafael Altamira de jóvenes. Y sobre su madre, Rafael Altamira también decía en las notas manuscritas, decía: lo que me llevo de mi madre, el culto y la afición a las bellas artes. Además de la educación que le dieron sus padres, también fue muy importante en la formación de Rafael Altamira la presencia de varias bibliotecas en su entorno familiar. Según comenta él, había 4 bibliotecas, bueno, de sus padres y 3 de sus tíos, parece ser, que por lo visto,
por supuesto, Rafael Altamira dio buena cuenta de ellas, pues ya desde muy jovencito era un lector compulsivo, le encantaba leer. Sobre este aspecto, Rafael Altamira comentaba lo siguiente en una entrevista que le hicieron en el periódico El Día de Alicante en 1925, creo que la tengo aquí. Sí, decía: leía todo lo que se puso al alcance de mi mano en las librerías particulares de personas de mi familia, sobre todo literatura. Leí con dificultad, lo confieso, El Quijote, con más interés Gil Blas y con fuego casi todo Walter Scott, Julio Verne, Dumas y demás novelistas de la época, extranjeros y españoles. Es curioso el hecho de que el primer libro que me compré con mi dinero propio, el de los aguinaldos, fue Rinconete y Cortadillo, de Cervantes, cuya lectura me encantó. Mi presupuesto de cultura se lo llevó principalmente Julio Verne, cuyos volúmenes eran pasados de mano en mano en el colegio. Ya al final de mi bachillerato, mi padre me dio a leer los episodios nacionales de Pérez Galdós. ¡Qué descubrimiento! Esto me lleva, por cierto, a decirles que los ejemplares de los episodios nacionales que han de Rafael Altamira los tenemos arriba en el despacho del museo. Cuando hagamos alguna visita se pueden ver. Pues todas estas lecturas pues agudizaron el temperamento soñador de Rafael Altamira y crearon en él un gran amor por la literatura, lo que le llevó incluso a concebir la idea de hacerse escritor de novelas, novelista desde niño. Y empezó a practicarlo muy joven. Ya de niño escribía cuentos de aventuras, imitando un poco el estilo de Julio Verne, que publicaba en un periódico que ahora les diré, y también alguna novela de ficción, como fue Gazul el guerrillero, que publicó en 1881 ya en la universidad. Después, los años siguientes, Altamira siguió escribiendo novelas y relatos de ficción, pero ya con un tono más serio y descriptivo y localista, destacando títulos como Reposo, Cuentos del Levante o Fantasías y Recuerdos. Y ya luego, al final, su última etapa, a medida que aumentaban sus compromisos profesionales, pues fue dejándolo un poco la literatura de ficción, aunque nunca lo abandonó del todo. También hay que decir que en las bibliotecas de su familia no solo había libros de novela y ficción, sino que también había otros temas como ciencias naturales, de música, había poesía, había de historia, y como no podía ser de otra forma, pues los libros de historia acabaron atrayendo la atención de Rafael Altamira. Como él comenta en otra entrevista que le hicieron esta vez en el diario La Nación, que tengo aquí también el texto, decía: la vocación histórica se me mostró muy tempranamente, cuando todavía me hallaba en mis estudios de bachillerato, y se manifestó en algunos escritos de adolescencia. Hasta hace poco conservé la colección de un periódico manuscrito que durante años publicó en Alicante con la colaboración precaria de 2 condiscípulos. En él figuran algunos artículos de aquella materia que, claro es, no hacen más que reflejar las lecturas, pero no de manuales, sino de historiadores de fuste que a veces caían en mis manos. El periódico manuscrito del que habla Rafael Altamira es tengo una imagen, La Ilustración Alicantina. Tengo aquí una portada y otra pequeña sección. Es un periódico que él creó en 1878 con tan solo 12 años y que mantuvo en activo hasta 1881. O sea, estuvo en activo durante 4 años. Y además cada mes sacaba 2 números de 16 páginas cada uno, que se incluían relatos que él hacía, estos que les comenté de Julio Verne, también incluía poesías, artículos, noticias de actualidad sobre diferentes temas, de política, de literatura. Y muchos de estos artículos escribía él mismo, pero otros los sacaba de otros periódicos de la época, que él también ya desde niño leía periódicos. Yo sacaba periódicos como del Imparcial, Liberal, o otro que se llamaba El Globo, y de vez en cuando también incluía algún grabado, ilustración como el que aparece aquí. Y bueno, por si esto no fuera poco, además de publicar un periódico y leer
escribir relatos, pues Rafael Altamira también tuvo tiempo en su infancia para aprender a tocar el piano, algo que no es nada extraño teniendo en cuenta la cantidad de músicos que había en su familia. Y lo estudió hasta los 15 años, hasta que se fue a la universidad, luego ya lo abandonó, pero no lo dejó del todo, sabía tocar el piano. Y bien, hasta aquí esto es lo que era el contexto histórico y familiar. Ahora voy a pasar a explicarles cómo era el sistema educativo que había en esa época, finales del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX. Por aquellos años el sistema educativo estaba regulado por una ley conocida por los historiadores, la Ley Moyano de 1857, aprobada por el ministro de Fomento de aquella época, Claudio Moyano. He traído una imagen también de él, lo ve muy serio el señor. Esta ley fue la primera ley general de educación. Anteriormente hubo más leyes, pero ninguna así general. Y estuvo vigente nada más y nada menos que hasta 1970. O sea que estuvo más de 100 años vigente, pero con muchas modificaciones, eso sí. Esta ley fue muy importante porque trató de poner un poco de orden al sistema educativo que había en aquella época, que era muy deficiente y un poco caótico, como lo demuestra el hecho de que por aquellos años, por ejemplo, el índice de analfabetismo llegaba al 72% de la población. O sea, 7 de cada 10 españoles y españolas no sabían leer ni escribir. Esta situación pues, se debía a varias razones, varios factores. El primero es que la educación hasta ese momento nunca había sido obligatoria. Luego no había estado bien regulada, había poca inversión, en las escuelas públicas no eran muchas y luego además los profesores estaban muy mal pagados y algunos mal formados. Pues de todos estos males intentó solucionarlos la Ley Moyano, sin conseguirlo bien del todo, pero alguna cosa así. Y lo hizo estableciendo un programa educativo homogéneo y por primera vez la obligatoriedad de la enseñanza primaria hasta los 10 años, incluso ofreciendo la posibilidad de que fuese gratuita para aquellas familias que no pudiesen pagar los estudios de sus hijos. Otras medidas que trajo fue la publicación de libros de texto oficiales, el aumento del número de escuelas públicas, el aumento de la inversión, ayudando a los ayuntamientos y diputaciones, que eran en esos años los que se encargaban de pagar las escuelas y a los maestros. Y por último, también mejorando un poco, aunque seguramente no demasiado, el salario de los profesores y su formación. Pero sin duda la medida más importante que hizo fue organizar el sistema educativo en 3 etapas, que era la enseñanza primaria, la segunda enseñanza y la enseñanza superior. En primer lugar iba la enseñanza primaria, que iba de los 6 a los 10 años. Y, como os decía, era obligatoria y en algunos casos gratuita. Esta etapa, a su vez, se divide en 2 fases. La enseñanza primaria elemental, que iba de los 6 a los 8 años, y enseñanza primaria superior, que iba de los 8 a los 10. O sea que era 4 años. Para pasar de uno a otro tenían que hacer exámenes, para pasar de un nivel a otro. Esta la enseñanza primaria se impartía en colegios laicos, tanto públicos como privados, de los que averiguó que por aquella época en Alicante, la ciudad de Alicante, había 21 más o menos, o así, y en colegios religiosos también, de los que había otros 21. Y luego había una particularidad muy curiosa, que es que también existía la posibilidad de que los niños pudiesen hacer esta primera formación en su propio domicilio, su domicilio privado. Si querían, podían hacerlo con un profesor o con un familiar que le enseñase las materias. Y curiosamente, a pesar de ser nacido en la ciudad de Alicante, Rafael Altamira no hizo su primera formación en la ciudad de Alicante, sino que lo hizo en Campello, que por aquel entonces era una pequeña aldea marinera. He traído un par de fotos para ilustrar, aunque no son del siglo XIX, pero bueno,
para que se vea cómo era. Tenía una parte, el Carré la Mar, que era la zona donde estaban los pescadores, y luego lo que era el pueblo en sí, con la torre de la iglesia. Y justo por esa zona debía estar la casa que tenía Rafael Altamira, en Caterol. Campello era una partida rural en esos años que pertenecía a la ciudad de Campello, y concretamente al barrio de San Antón. Y en esos momentos, cuando Rafael Altamira empezó, había una escuela rural. Y sabemos que Rafael Altamira hizo su formación, empezó su formación allí por un artículo de prensa que se publicó en 1935 en el periódico, nuevamente El Día, de Alicante. Está aquí el artículo. El que se comentaba, se hablaba sobre el homenaje que le rindió el Ayuntamiento de Campello, el pueblo de Campello, a Rafael Altamira, y en el que se incluyó la inauguración de la calle que lleva su nombre. Y en el artículo pues decía el orador, refiriéndose a Rafael Altamira, que, como hablaba ahora con el alcalde, habló desde el antiguo balcón del antiguo Ayuntamiento de Campello, que estaba en... Y como mencionó también Eva Valero en su charla, comenzó dando las gracias al pueblo de Campello y recabando confianza para poder corresponder prácticamente al agasajo. Luego manifestó su satisfacción al atravesar la calle que se le ha dedicado, la misma que cruzaba diariamente su niñez para compartir con los amiguitos las horas de asueto, luego de asistir a la escuela local de primeras letras donde comenzó a forjarse su educación. Por desgracia no tenemos, bueno, que yo sepa o que sepamos, no hay ningún documento que pruebe esto, no hay ni su expediente académico, ni sus notas, ni matrículas, ni nada que pruebe que ha sido así, pero teniendo en cuenta estas declaraciones, lo más probable es que sí que fuese así, que hiciese su formación en Campello, sus primeros años. Yo pienso que lo más seguro es que, aprovechando que su padre, don José, se había retirado del ejército y que tenían una preciosa finca en el Campello, finca Caterol, que tenía su huerto, su parcela con árboles y una casa bonita, pues decidiesen trasladarse allí buscando un poco la tranquilidad de la vida marinera, campestre, y aprovechando por ya matriculasen ahí a sus hijos en la escuela rural que había ahí. También he traído esta imagen de la finca de Caterol, que seguramente ya algunos ya la conocerán, que es a la derecha está una de las últimas imágenes que hubo de la casa. Estuvo mucho tiempo abandonada y luego finalmente fue derribada. Esta imagen debe ser de los años 90 o por ahí, 80. Y luego a la izquierda he puesto, porque me gustó mucho, una maqueta que hicieron en Campello los belenistas para el Belén de Campello, en el que se reproducía, ahí se ve que pone Caterol en la sonrisa de la casa. Pero bueno, como digo, hay poca información sobre esta etapa y no sabemos exactamente cómo fue su formación allí en la escuela de Campello. De hecho, yo sospecho, teniendo en cuenta los que les conté de que los alumnos pequeños podían recibir la formación en su propia casa, sospecho que a lo mejor la enseñanza primaria elemental, que iba de 6 a 8 años, a lo mejor lo hizo en la finca Caterol, con sus padres, que su padre, como ahora les diré, era profesor también, o con algún maestro, y que después la segunda parte, la que iba de los 8 a los 10, ya lo hiciese en las escuelas de Campello, pero bueno, esto es solo una sospecha, no tenemos nada que lo certifique. Y por desgracia tampoco sabemos dónde estaban las escuelas donde estudió Rafael Altamira, las del siglo XIX. Hay muy poca información sobre ellas. Único hay 4 documentos que están en el archivo histórico de la ciudad de Alicante, y entre ellos está uno muy importante, que es el expediente de creación de la primera escuela que hubo en el Campello. Se creó en 1854, se creó una escuela de niños y de niñas, porque en esa época era lo habitual, que se separasen los niños y las niñas. Y se creó trasladando maestros desde la ciudad de Alicante hasta aquí. Este expediente se lo he puesto un poco más detallado.
porque es curioso, se ve ayuntamiento, 1854, instrucción primaria, acuerdo del excelentísimo ayuntamiento de Alicante, introduciendo varias mejoras en las escuelas, especialmente la del barrio de Sant Antón, y estableciendo otras en el Campello. Este parece ser que es el documento más antiguo que hay sobre las escuelas de Campello. Luego hay algún otro documento sobre los padres escribían al Ministerio de Instrucción Pública protestando un poco por los profesores y quejándose también de la situación del colegio, que parece ser que las primeras escuelas estaban en muy malas condiciones, no tenían ventilación, había poca luz, el maestro vivía en la misma escuela. Por eso, unos años después, hay otro documento que indica que se cambiaron a otro lugar, como dice este documento de aquí. En el año 1863 se buscó otro sitio más acorde. Como ven, pone, de un día a otro quedarán terminadas las obras del hermoso edificio cuya construcción anunciamos oportunamente, que bajo la dirección del arquitecto señor Morel ha hecho levantar el ayuntamiento de esta capital con destino a la Escuela de Primeras Letras de Caserío de Campello, término de esta ciudad. Luego que el edificio esté terminado, se inaugurará solemnemente, asistiendo a esta ceremonia una comisión de la Junta Local de Instrucción y varios otros funcionarios del ramo. Pues seguramente aquí fue donde hizo su formación Rafael Altamira. Lo que ocurre que tampoco sabemos, no existe ya esta escuela y no sabemos dónde está, dónde se ubicaba. Ni hay noticia de su inauguración ni nada. Lo que sí sabemos es que las escuelas se volvieron a trasladar una vez más en el año 1903, ya cuando Rafael Altamira no estaba ya en Campello, y se trasladaron al edificio donde estaba el antiguo ayuntamiento del Campello, que fue donde se instaló el primer ayuntamiento del Campello cuando se independizó de Alicante. En 1901 se independizó de Alicante. Otra cosa que sí sabemos sobre las escuelas donde estudió Rafael Altamira es que eran escuelas unitarias, como pasaba en muchas escuelas rurales de la época. Es decir, que había solo un maestro y una maestra. Y cada uno tenía un ayudante, por lo visto. Y se encargaban de los 4 cursos y los 4 niveles a la vez. Es decir, que en el mismo aula estaban los niños de 6 a 10 años, todos juntos. El caso es que parece que funcionaba bien el sistema, porque también he encontrado alguna noticia por ahí que dicen que el nivel de los estudiantes de Campello era bastante bueno. O sea, que sí que parecía que funcionaba. Otro dato que he encontrado sobre esta escuela es que he sacado de un libro que escribió Gerardo Muñoz Lorente sobre el Campello, el viaje del Campello, en el que dice que en 1876, que es cuando Altamira terminó ya el colegio, ese año había matriculados Campello 80 niños y 56 niñas. Y ya por último decir que estas escuelas fueron las únicas que hubo en Campello hasta 1907, que se crearon el Colegio de los Salesianos. Luego después hubo otras escuelas, escuelas de Carrelamar, de Dalt, de Baix, y hasta 1965 que se creó el Colegio Rafael Altamira. Bien, hasta aquí lo que fue la enseñanza primera de Rafael Altamira. Ahora pasaré a la segunda enseñanza, que era también conocida como bachillerato. Esta etapa iba de los 10 a los 15 años y a diferencia de la primaria, pues no era ni obligatoria ni gratuita. Otra diferencia es que cuando empezó Rafael Altamira, la segunda enseñanza no estaba regulada por la ley Moyano, sino que estaba regulada por el plan, se llama Ruiz Zorrilla, que fue otro ministro de Fomento, se aprobó en 1868, y este plan dividía la segunda enseñanza en 2 ramas, una que eran los estudios generales, que eran los estudios de letras, y los estudios de aplicación, que eran los estudios de ciencias. Ahora, como verán, por supuesto, Altamira eligió los estudios generales de letras. Y bien, ¿y dónde realizó la segunda enseñanza Rafael Altamira? Pues en el año 1876, o sea, el último año de colegio Rafael Altamira, su padre, don José, sacó una plaza consiguió trabajo como profesor de música en el colegio, se llamaba Politécnico San José, de Alicante.
ante este nombramiento, pues la familia se vuelve a trasladar a la ciudad, instalándose en una casa de la familia, estaba en la calle San Pascual, número 5. El Colegio Politécnico San José, que hoy desaparecido, era un colegio privado y solo de chicos, era solo masculino. Había sido creado en 1870 por varios profesores procedentes del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, hoy conocido como Jorge Juan. Se creó con el objeto de sustituir el colegio para internos que tuvo en sus inicios en el instituto, pero que había desaparecido en 1868. Por eso se creó este colegio, para alojar y formar a estudiantes de toda la provincia. Pero también admitían, es cierto que también admitían estudiantes externos que iban solo a estudiar, como el caso de Altamira. En un principio este colegio se ubicaba en la calle Gravina número 1, pero en 1872, 2 años después de inaugurarse, se cambió al número 15 de la calle Bailén, instalándose en un edificio de 3 plantas que se organizaba en torno a un gran patio interior, en torno al cual estaban las aulas, comedores, dormitorios. Por desgracia tampoco he encontrado ninguna imagen ni fotografía, a lo mejor hay, pero no la he encontrado, del colegio. Pero lo que sí que tenemos es la descripción que hizo del colegio Rafael Altamira en uno de sus libros, en Fantasías y Recuerdos, de 1910. Perdón, antes de esto quería enseñarles este pequeño mapa que he hecho, que vean la flecha amarilla. Es donde estaba la calle San Pascual número 5, donde vivía Rafael Altamira, y la flecha roja es donde estaba el Colegio Politécnico San José, la calle Bailén, que era una calle muy, muy estrecha, y arriba la flecha azul es donde estaba el Instituto de Segunda Enseñanza, que hoy es el MACA. Y el Colegio San José al principio estaba en la calle Gravina, que está aquí abajo, estaba más cerca del instituto, pero luego se trasladó a la calle Bailén. Y a ver. Sí, la descripción que hizo Rafael Altamira sobre el colegio era esta. Decía, ocupaba el colegio la planta baja y los 2 pisos de un gran caserón, a la entrada de la calle, y como esta no era muy ancha, el edificio de enfrente, un caserón ocupado por una fonda, arrojaba constantemente sobre nosotros la triste mancha de su sombra, privándonos de ver el sol y el mar que al otro lado rompía sus olas en la playa y la escollera. El único sitio alegre de nuestra prisión pedagógica era el balconcito de la esquina, por el que se atisbaba algo del puerto, es decir, de los palos y vergas de las embarcaciones surtas en la dársena. De vez en cuando llegaban hasta nosotros, interrumpiendo la silenciosa quietud de las horas de estudio, los silbidos penetrantes de las sirenas o de la locomotora de tren de carga, que traía los vagones hasta el mismo muelle. Por esto, antiguamente sí llegaba el tren hasta el puerto, incluso por la explanada pasaban vías. Y luego decía, yo era externo y a las 12 venía por mí Pascuala, una sirvienta antiquísima que nos había visto nacer a todos y nos quería como si fuéramos hijos suyos. Bien, el Colegio Politécnico San José, les voy a enseñar una publicidad que salió en el periódico El Gradador del colegio, de vez en cuando sacaban anuncios. En él se impartía la enseñanza primaria, como ven en su nivel elemental y superior, también la segunda enseñanza, y además se preparaban a los alumnos para carreras especiales, tanto civiles como se ve ahí, náutica y comercio, o como militares, y además también daban clases de repaso y también impartían asignaturas optativas que no formaban parte del plan de estudios, pero que los estudiantes podían acceder a ellas, como francés-inglés, dibujo, que era lo que daba el padre de Rafael Altamira, don José, caligrafía, música, gimnasia, y como ven admitía alumnos, los internos, medio pensionistas, permanentes y externos, que en esa época se escribía así con ese. Y luego otra particularidad que tenía es que, bueno, aparte de exámenes, en el colegio se impartían cada mes, mensualmente, conferencias, que las impartían los profesores y los alumnos también, los niños impartían conferencias, porque uno de los puntos importantes que querían enseñar en el colegio era aprender a oratoria, aprender a hablar en público, algo que ya no se hace mucho, la verdad.
Además, el colegio publicaba un boletín mensual, y tengo aquí otra imagen. Bueno, aquí no se ve con detalle, pero era un boletín de 4 páginas, luego enseñaré algún detalle más, en el que lo que publicaba era... a ver si lo puedo marcar aquí. Bueno, sí, a la izquierda noticias sobre el colegio, luego en la segunda página estaba el listado de los alumnos que habían obtenido algún premio, una matrícula de honor. Luego también estaban las conferencias que iban a partir. En la tercera página empezaba el listado de profesores y en la cuarta página seguía el listado de profesores y ponían los precios del colegio. Bien, pues este fue el lugar donde Rafael Altamira realizó sus estudios de 1876 a 1881, es decir, desde los 10 hasta los 15 años. Y a continuación les voy a mostrar 3 boletines, 3 matrículas de Rafael Altamira que hizo en el colegio, que se conservan en el Instituto Jorge Juan en sus archivos. Él estuvo 5 años, se conservan 4 matrículas, 4 inscripciones en los cursos. Y la primera no estaba, o no, yo no la vi, estaban las otras 4, y le voy a enseñar 3 porque no me cabían las 4, pero son bastante interesantes y curiosas porque dan muchos detalles. Por ejemplo, como ven arriba, el Colegio Politécnico dependía del Instituto Jorge Juan, o sea, el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, y que a su vez dependía del Distrito Universitario de Valencia. Luego lo que se ponía era el año del curso, la formación, como ven, era una institución privada, y luego ponía la dirección, Alicante, y la edad, que también, aquí hay una curiosidad porque pone, el de la izquierda ponía 11 años y el siguiente tendría que poner 12 años y pone 13 años, y el siguiente pone 14 y tenía que poner 13, porque el primero empezó con 11, acabó con 12, este 12 acabó con 13, pero bueno, no sé si se equivocaron o es que era así como... Luego hay otra curiosidad, que pone el domicilio donde vivía Rafael Altamira, y en el primero, que es de 1877 a 78, pone calle Bailén número 15, y lo pone que también lo ponían en el primero, que era la dirección del colegio. En cambio, en los otros pone San Pascual 5, que era la dirección de la familia. Y esto me hace a mí sospechar que a lo mejor los 2 primeros años estuvo interno, no sé si estuvo interno o pasaba todo el día y comía, pero el caso es que puso la dirección del colegio. Y luego, más abajo ponían las asignaturas que iba a estudiar ese año, que ahora les explicaré, y luego ya la fecha y la firma, que también hay otro dato curioso, porque en de la derecha ven que está firmado. Bueno, pone firma del interesado o la persona que represente, pone Rafael Altamira y Crevea. Y en las otras pone otro nombre, Antonio Sánchez Alcaraz, que yo no conozco, no sé si tú conoces, que debía ser como un tutor o algo así que firmaba por él. A lo mejor era el director, debía ser el director, claro. Igual era tan pequeño que todavía no firmaba. O como estaba interno al principio, pues a lo mejor firmaba el director. Bien. En el otro lado del boletín, en la parte trasera, se indicaban, una vez hecha la matrícula, se indicaba, como van a ver aquí, la parte de atrás, las asignaturas que se enseñaban en los estudios generales y fueron las asignaturas que estudió Rafael Altamira, que, como les dije, se dividía en 5 años. En el primero solo había 2 asignaturas, era latín y castellano, primer curso, y geografía. En el segundo, latín y castellano, segundo curso, historia de España. En el tercero ya había otra asignatura más, aritmética y álgebra, retórica y poética, historia universal. Y el año cuarto, psicología, lógica y filosofía moral, y geometría y trigonometría. Y en el quinto, física y nociones de química, fisiología, higiene, historia natural y agricultura elemental. Luego, aparte de estas asignaturas, pues podían estudiar las otras que había complementarias, las que les dije de música, gimnasia, educación. Y estas son las asignaturas que estudió Rafael Altamira, en las que
obtuvo unas notas que van a ver ahora. Les voy a enseñar, que está, a lo mejor seguro que lo conocerán algunos. Un diploma que le hicieron sus compañeros de estudios en 1910 con motivo de su viaje que hizo a América. El diseño lo hizo su compañero de estudios, Elidoro Guillén, de Monti, y como ven en las notas, bueno, ahí ven todas las asignaturas que les he dicho, y como ven la mayor parte, pues sobresaliente, todas sobresaliente. Solo flojeo un poco más en latín y castellano y luego también geometría, un poco, pero como ven, incluso en química sacaba sobresaliente también. O sea que no solo estudiaba literatura. Y también, como ven, no sé si se ve bien, al lado del sobresaliente en algunas notas pone premio. Como ven, hay 5 premios. Pues esto es porque en esa época se permitía, si los alumnos que sacaban sobresaliente podían presentarse a un examen para obtener un premio ordinario o una matrícula de honor. Y Rafael Altamira, como ven, obtuvo 5 de ellas. Y para optar a este premio, aquí le voy a enseñar otro documento, tenían que inscribirse también, pagar una tasa, que es el documento que hay a la izquierda, del Instituto de... bueno, los exámenes... Todos estos exámenes se hacían, él estudiaba en el Colegio Politécnico, pero los exámenes se hacían en el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, ahí donde se examinaban de matrícula y a veces de las asignaturas también. Y tenía que hacer la matrícula, que aparece a la izquierda, e incluso escribir como una especie de carta solicitando, ellos decían en esa época, opositar a premio ordinario o a matrícula. Y luego el documento pues lo firmaba, estaba dirigido al director del instituto de secundaria y firmado por el director del Colegio Politécnico, que era Manuel Senante en aquella época. Bien, una vez aprobadas y terminadas los 5 años de asignaturas, los alumnos tenían que realizar un examen final para obtener el grado en bachiller. En artes, en el caso de Rafael Altamira, y tengo una imagen también de su título, aunque está un poco desenfocado, se conserva también en el Instituto Jorge Juan, pues le daban este título de grado en bachiller que lo consiguió en 1881. Bien, en este colegio, el Colegio San José, otro dato interesante es que allí coincide con algunas grandes personalidades de la cultura alicantina, como Carlos Arniches, Elidoro Guillén o Joaquín Dicenta, que fueron compañeros de aventuras, de travesuras y con los que mantuvo una gran amistad durante muchos años, sobre todo con Arniches y con Elidoro Guillén. Aquí he puesto una imagen de Arniches y Elidoro Guillén Piedemonti, pintor, del que tenemos un cuadro también arriba en el despacho Rafael Altamira. Y sobre sus compañeros de estudios, Rafael Altamira hizo algunos comentarios en una entrevista que le hicieron en el periódico El Día, en 1923, en la que decía lo siguiente. Decía, el que más intimó conmigo fue Paco Martínez Yagües, que por cierto era escritor y poeta y el autor de la letra, junto con otro, del himno de la ciudad de Alicante, en la que se incluía en la letra la millor trata del món, que luego sería famosa esta frase. Y decía, con él hice excursiones por las escolleras, por el puerto, que con nuestra potente imaginación creadora transformamos en algo parecido a los viajes de Mayne Reid, que era un escritor de aventuras de la época. Nos reuníamos en sociedades que se renovaban de nombre, aunque siempre era igual. No había disputas por los cargos, porque éramos tan exiguos en número que apenas bastaban para cubrir la junta directiva. Allí figuraban otros Pérez Chapuli, los hermanos Guillén, Ricardo y Herodoro y Carlos Arniches. Este era delgado, de ojos soñadores, que parecían mirarlo todo y no enterarse de nada. Y es que quizás entonces estaba verificando en él la concentración
y asimilación de vida que luego ha sabido volcar con tanta gracia en sus obras. Con Arniches la verdad que mantuvo una amistad bastante profunda, fue compañero de aventuras y además le contagió un poco en esa época el interés por el teatro, como decía en otras declaraciones que hizo Rafael Altamira, decía, estas creo que no las tengo aquí, no. Decía, sí, dijo Altamira en 1928, naturalmente no podía faltar entre nosotros el teatro. Representábamos dos clases de obras, las del Principal y las nuestras. Y de tal modo esto que trabajé con otro compañero en obras dialogadas en las que éramos todo a un tiempo, autores, actores y público. Seguramente se refiere a Carlos Arniches, quien, por cierto, también hizo unas declaraciones muy interesantes y curiosas en la revista Estampa en 1932, en las que decía, ¿qué quiere usted? No me gustaba estudiar, era de los últimos en la clase y muy cerca de mí andaba Joaquín Dicenta. En cambio, Rafael Altamira era un niño estudioso que alcanzaba los primeros puestos. Y en esa entrevista hay otra también curiosidad, porque el autor de la entrevista, el periodista, comentaba lo siguiente sobre la amistad entre Arniches, Dicenta y Altamira. Decían, eran muy amigos los tres, Joaquín impetuoso y resuelto, Rafael sosegado y pensativo, Carlos exaltado y romántico, con sueños de gloria, con desasosiegos de aventura. Los tres niños se completaban, se querían, formaban una estrecha amistad. Rafael ocupaba el puesto de los aplicados y daba los consejos prudentes. Joaquín reñía y defendía a los demás. Carlos imaginaba aventuras extraordinarias, empresas arriesgadas y trabajosas. Y ya para completarlo, sobre sus compañeros de curso, también he traído esta imagen del boletín que publicaban en el colegio, sobre el que venían los premios que se adjudicaban a los estudiantes, en el que, no sé si se verá, o si está enfocado o no. Sí, mira. Sí, en el que se ve, bueno, enseñanza primaria y luego venía la enseñanza, segunda enseñanza, el cuadro de honor, hay tres nombres y luego arriba el primero está Rafael Altamira, que solía estar en estas posiciones. Luego, en distinción, con premios menores, salen también su amigo Francisco Martínez Yagüe, otro amigo Enrique Pérez y Chapuli, y también aparecen los hermanos Pedemonti, y los que no aparecen casi nunca son Arniches y Dicenta, porque, como él mismo decía, no eran muy buenos estudiantes. Bien, volviendo un poco al colegio, hay que decir que era un colegio de los más prestigiosos en esa época, de un nivel educativo bastante alto. Pero, a pesar de eso, a Rafael Altamira no le gustó demasiado esta etapa, porque decía que era demasiado teórica y poco práctica, y que a veces se aburría, decía incluso. A diferencia de lo que sería luego el sistema educativo de la Institución Libre de Enseñanza de la que él formó parte. Sobre esto, Rafael Altamira comentaba en unas notas manuscritas, decía esto de mi bachillerato, lo tengo aquí. Sí, de mi bachillerato saqué una mediana y desigual instrucción en las materias que entonces comprendían estos estudios. No tuve la suerte de encontrar entonces ningún maestro verdadero, de los que, independientemente y por encima de los conocimientos que comunican en el sujeto de su profesión didáctica, encienden en el espíritu de la adolescencia aspiraciones nobles. Hallé tan solo profesores más o menos aptos, más o menos simpáticos, pero solo uno que arrastrase las inteligencias en la dirección de los estudios que cultivaban en ese momento. El profesor al que se refiere Altamira era un gaditano, Blas de Loma y Corradí, que era profesor de inglés, pero también gran amante de la literatura y de la escritura. Llegó a presidir el Ateneo Científico y Literario de Alicante, y sobre que Altamira comentaba en unas declaraciones, decía, don Blas de Loma es el hombre que fue despertando mi espíritu, derramando sobre él la lluvia benéfica de inquietudes y curiosidades, y que fue despertando en mi ánimo aficiones literarias que no me han abandonado nunca. Y además de Blas Corradí, a pesar de la mala opinión que tenía Altamira sobre el colegio, había profesores de bastante nivel, de buena categoría. Muchos de ellos que venían del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza y daban clase allí también, entre los que estaban
Bueno, aquí he traído otra parte del boletín en el que aparecen algunos de los profesores. El que estaba Manuel Ausó y Arenas, que era médico y catedrático de Física y Química. Luego también Cristóbal Pacheco, que era licenciado en Filosofía y Letras y profesor de Retórica y Poética, y bibliotecario. Luego don Manuel Chapuli, profesor de Geometría. Aquí no aparece, pero también un profesor muy importante fue Manuel Senante, que fue director del instituto del colegio durante 35 años, y su hermano Emilio Senante, que también aparece aquí, que era licenciado en Filosofía y Letras y en Derecho Civil y Canónico. Y en esta otra página aparece don Blas de Loma y Corradí, y también aparece José Altamira como profesor de música, aquí abajo. Precisamente fue Blas de Loma y Corradí y Emilio Senante los que presidieron y organizaron la que fue la primera charla que dio Rafael Altamira en público, que fue con 12 años, en 1878, en el Colegio San José. Como les dije, era una práctica que hacían mucho en este colegio, y dio la casualidad que la charla daban conferencia más niños, hubo más niños, pero entre ellos estaba Rafael Altamira y asistió un periodista del periódico El Graduado, que quedó sorprendido de la conferencia de Rafael Altamira y publicaba el siguiente. Él publicó: nosotros, al verle tan niño, creíamos con fundamento que íbamos a escuchar un infantil orador, y todavía no nos explicamos fácilmente, después de haberle oído con especial gusto, de dónde aquella simpática criatura ha podido agenciarse, o por mejor decir, apropiarse, de la gravedad, el aplomo y la desenvoltura de acción que no creemos pecar de exagerados si decimos que le son peculiares. Nuestra más sincera enhorabuena al aprovechadísimo escolar, señor Altamira, y a su inteligente y digno profesor, don Emilio Senante, así como a los padres del mencionado alumno, que desde luego deben ver en él una legítima esperanza del noble orgullo, si como creemos persevera en sus estudios. Luego, en esta parte final, alaba un poco el colegio, que como verán tenía muy buen nivel. Decía: para terminar, que nos llena de satisfacción y orgullo la importancia que va tomando el Colegio San José, único centro que da evidentes pruebas de la cultura y la ilustración de nuestra ciudad, y que puede presentar una lúcida playa de jóvenes, casi niños, que son el regocijo de las ciencias y las artes y la halagüeña esperanza de sus padres. Pues bien, este era el colegio donde hizo su formación secundaria Rafael Altamira. El colegio se separó del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza en 1913 y luego me parece ser que estuvo hasta los años 50 cambiando de sitio y luego ya desapareció. Y bueno, ya por último les voy a hablar un poco sobre el Instituto Jorge Juan, antes conocido Instituto Provincial Público de Segunda Enseñanza, y no voy a hablar demasiado sobre el instituto porque donde realmente realizó la formación, sus estudios Rafael Altamira fue en las escuelas de Campello y en el Colegio Politécnico San José, aunque en el instituto sí que acudía a hacer los exámenes, a consultar la magnífica biblioteca que tenía el instituto y también a hacer alguna práctica de vez en cuando. De todas formas, el Instituto Jorge Juan en sí que tiene mucha importancia porque aquí se encuentra depositado parte de la biblioteca que tenía, gran parte o la mayor parte de la biblioteca que tenía Rafael Altamira en Caterol, en Campello, y parte de sus documentos. Y también creo haber leído que también vino parte de la biblioteca que tenía en Madrid, en La Gasca, se encuentra ahí instalado. Esto Altamira decidió donarlo al instituto en recuerdo de los años que había pasado allí y quiso donarlo a su fallecimiento. Por desgracia vino el conflicto de la guerra civil y todos estos asuntos y la casa Caterol estuvo embargada mucho tiempo y hasta los años 50 no pudo su hijo, nuestro abuelo, que se llamaba Rafael Altamira también, hacer la donación de los libros y los documentos. Lo hizo en el año 1952, que fue justo un año antes de que se instalase
donde está ahora el Instituto Jorge Juan, en el Monte Tosal. En la época que estudió Rafael Altamira, el instituto se encontraba en la Casa de la Segurada. Aquí hay un dibujo del edificio, que es hoy donde está el museo, el MACA, el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, en la calle Villavieja y en la Plaza de Santa María. Es un edificio de 1685 y está considerado el edificio civil más antiguo de Alicante. Fue construido en principio como granero, pero luego pasó a ser ayuntamiento, luego arsenal de artillería, fue cárcel y después de cárcel fue instituto, el Instituto de Formación Secundaria, luego escuela de comercio, luego el museo, fue el Museo de Asegurada y finalmente el MACA. Hay que decir que por aquellos años era el único instituto que había en Alicante, porque en esa época solo había un instituto por provincia. Y fue el único hasta 1929 que se creó el siguiente, que fue el de Alcoy. El instituto fue creado en 1845, que fue un año importante porque se crearon varios institutos históricos de España. Entre ellos también están los institutos de Madrid, el Cisneros y el Lope de Vega, que se llama el otro. Y con el nombre de Instituto Provincial Público de Segunda Enseñanza. Cuando se fundó, al principio contaba con un internado que estaba en la segunda planta, en la planta de arriba, pero en 1868, bueno, cambió a otro sitio, luego se suprimió y luego fue cuando se creó el Colegio Politécnico San José. En el instituto había una biblioteca con más de 12.000 libros provenientes de desamortizaciones de monasterios y conventos. Tenía también gabinetes de física, historia natural, matemáticas, geografía. Sí, por eso me extraña un poco él también dijese que era poco práctica su enseñanza. No sé si es que cuando él estudió todavía no estaban los laboratorios o qué, pero sí que posteriormente hubo laboratorios. Luego, en 1893, debido a que este edificio se quedó pequeño y estaba en malas condiciones, pues se traslada a otro edificio en la calle Ramales, del que otro día vimos una maqueta en el Archivo Histórico Provincial. Y luego estuve allí un tiempo, luego cambió a otro lugar hasta ya el año 1953, en que se traslada al Monte Tosal y se instala en un terreno que por lo visto era del marqués de Casas Viejas, del conde de Casas Rojas, que lo cedió gratuitamente para construir el colegio. Y poco después de instalarse allí, en 1960, o sea, 7 años después, cambió su nombre, ya adquirió el nombre de Instituto Jorge Juan. Por lo visto también se pensó en que se llamase Azorín o Gabriel Miró, pero al final se quedó como Jorge Juan. También otro dato es que hasta 1977 fue masculino únicamente. Y a partir de ese año ya fue mixto. Y entre los alumnos importantes que estudiaron en el instituto, además de Rafael Altamira y Arniches y Dicenta, también estuvieron Ginés de los Ríos, Óscar Esplá, Figueras Pacheco, Eleuterio Masonave, Emilio Castelar, Jorge Guillén Tato y Emilio Varela. Y bien, ya para terminar, les contaré que después de la segunda enseñanza pues venía la enseñanza superior, la universidad, y Rafael Altamira con 15 años va a la universidad, pero como hemos visto por todo esto que les he contado, la vocación inicial de Rafael Altamira era la literatura y la historia, era lo que a él le gustaba. Pero cuando va a la universidad en 1881, pues va para estudiar Derecho a la Universidad de Valencia. Esto parece ser que fue una decisión de sus padres, pues veían que tenía muchas más salidas en Derecho que en las otras carreras y no sabemos si a Altamira le gustaba o no, pero fue a estudiar Derecho. Lo que sí es seguro que después sí que adquirió una gran pasión por esta disciplina. Pero bueno, esto ya sería otra etapa que daría para otra conferencia. Esto sería todo. Muchas gracias.
Y bueno, nada, como estamos en petit comité, si alguien quiere... Ah, sí, pasa. Solamente era masculino. Yo lo único que te puedo decir es que yo ingreso, yo iba a ir a las monjas, pero tenía que examinarme en el instituto. Que yo no soy artista. y me examiné de ingreso, de primero, de segundo, me tenía que ir a examinarme allí. ¿Al instituto? Todas, todas Ah. las monjitas. Sí, seguramente examinarse sí que se examinarían chicos y chicas, porque como era el único instituto que había en la provincia. Tenían Sí. que pasar por ahí porque si no, las monjas no tenían derecho a nada más que ser monjas, ellas ya no. Sí, Nos tenían que dar la calificación en el instituto, sí. y había profesoras. Sí, sí. Eres profesora. Eso la verdad es que no, eso no lo he investigado, puede ser que hubiese también profesora. El latín era una mujer que tenía un margen enorme Sí, y la de literatura también, sí, ¿sabes? Y por ejemplo, sí, profesora. creo, llegó un momento que mi hermana, por ejemplo, que sí que estudió todo, sí que fueron chicos y chicas juntos a hacer el plan. Sí, de hecho no sé si antes de 1977 hubo algún intento de llevar chicas, pero no sé. Estoy diciendo es que yo el ingreso lo hice con, pues que sé, ya años 54, por ahí, 55. Sí, ya cuando recién instalado ahí en el instituto, en el Monte Tosal. Así, imagínate subir todas esas escaleritas. Se creó en otro instituto femenino. El que luego se llamó Miguel Hernández. Ah, sí. Bueno, No, sobre... simplemente yo me examinaba con Pilar, veníamos a las monjitas. Bueno, Lola Moya, que es especialista, sabe mucho más que yo. No, especialista te voy a comentar. He pasado 30 años de profesora, bueno, fui alumna 30 años y gracias a esos 30 años con esas escaleras que dice Pilar, tengo dos prótesis de rodilla. Eso es mi anécdota personal de tanto subir y bajar del este. Por lo que estábamos diciendo, como solamente había ese instituto, íbamos allá a examinarnos. Y me acuerdo yo que cuando yo hice el preuniversitario, no sé si sería en el 62 o por ahí, es cuando se creó, yo creo que sí, cuando se creó el Miguel Hernández. Y entonces nos separaron a los chicos de las chicas en el mismo centro y estuvo allí una temporada. Y claro, y después en el 70, que yo fui profesora en el Figueras Pacheco, en el 70, fue cuando se creó el primer instituto mixto de Alicante. Ah, sí, sí. Y entonces, claro, eso fue terrible, porque eso de ir a un instituto mixto, ningún padre quería llevar a las hijas a un instituto mixto. Claro, lo vivimos. O sea, que yo creo, no solo es que fui directora, es que eso lo he vivido yo. Tal, bueno, anécdotas. Y una cosa que me ha hecho mucha gracia es que yo conocí a vuestra madre Sí. mucho porque allí tenemos los fondos, tantos vosotros como los de Jiménez de Cisneros. Jiménez de Cisneros también tenemos ahí los fondos de fósiles y tal. La nieta, las llamábamos las nietísimas, también pues eran amigas. Y hizo gracia porque vuestro bisabuelo leía Julio Verne y a Jiménez de Cisneros lo que le encantó y el que lo introdujo a todo esto, a la ciencia, fue Julio Verne. Es una anécdota que me ha llamado la atención y que lo he descubierto esta tarde. Gracias. Pero a Julio Verne lo leía todo. Sí, por eso es que yo... Intelectuales y escritores que cuando luego se han referido a sus primeras lecturas han citado a Julio Verne, como le pasó a Zorín. El otro día yo estaba leyendo un libro de conversaciones con Isaiah Berlin, que fue un historiador de las ideas políticas, nacido en Riga, uno de los exponentes también liberales del siglo XX, del liberalismo progresista y todo. Y a mí me llamó la atención que cuando hablaba de sus primeras lecturas citaba que Julio Verne, es decir, Julio Verne
Ha en sido esa época, el sí. padre de muchas personas que se han dedicado a la literatura, al mundo intelectual, siendo una lectura elegida por los chicos. No era lectura de la enseñanza, Sí. pero nos hizo, y todavía a mi generación, le reconocemos mucho como que nos hizo grandes lectores Julio Verne, y además, pues bueno, Sí, sí. esa afición a la ciencia y todo, pues la despertó también. Sí, además era una época en la que no había otras distracciones, ni televisión, ni, ni internet, ni nada, pues los chicos se entretenían, bueno, los que les gustaba leer, leyendo a Julio Verne, que era un bestseller. Que has citado también un reconocimiento también a Mayne Rey, que también es otro de los autores que aparece muchísimo en todas estas generaciones. Tenía mucha difusión. Y como eran autores de aventuras, de novelas de aventuras, pues bueno, siendo chicos y adolescentes, entraban muy fácilmente en la lectura, sí. Eran los Harry Potter, ¿no? Sí, eran los bestsellers. Han sido estas generaciones más jóvenes de ahora. Sí, yo Mayne Rey no le conocía tampoco, investigando y vi que sí que era un escritor de aventuras, de viajes, muchas cosas que le gustaban. Sí, nosotros también, si te acuerdas, leíamos mucho a Emilio Salgari. También tenían una colección completísima de Sandokan y todos estos, muchísimo. Yo me acuerdo yo de primeras lecturas, también Julio Verne, Emilio Salgari, sí. Todos estos. Y después Jack London también. Otro también de aventuras, sí. Era género favorito de los chicos, por lo menos. Sí, sí. Bueno, pues nada, si no hay nada más. Sí. 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 Sí, nosotros también. Sí, sí. Ah, otro sitio. Sí. Sí. Sí.
la tortuga, un osito, en los que la gente se asustaba, o sea que lo que cuentan los antiguos alumnos de la época fue eso, el traslado de la calle Ramales al monte de los Álamos. Son cosas, bueno, son anécdotas. Y ya, yo como soy un poco abuela cebolleta, pues me gusta. Está bonito. Y además yo siempre he dicho, y os lo digo, yo no he perdido el cordón umbilical del instituto, es que me encanta. Sí. Lola era muy amiga de nuestra madre, Pilar, que fue la que pionera investigando también de nuestra familia sobre Rafael Altamira, y pasó muchos momentos ahí, ¿no? En el instituto, mirando los archivos. Sí. Sí, sí, también le queremos hacer su pequeño homenaje, sí. Sí. Sí, sí. Ella nos lo encargó, dijo, cuando yo no esté, a ver qué vais a hacer. Bueno, pues nada, muchas gracias. Y venir. Y la próxima charla, que será la que impartirá José Ferrandiz, que va a estar muy interesante también, sobre Rafael Altamira y la leyenda negra.